Si entraste a este video es porque seguramente te haya pasado esto. Papi, ¿me compras una PC gamer? Oh, sabía que este día llegaría. Palomus Maximus, ven a mí. Anda a laburar. Bueno, probablemente no haya sido así, pero necesitaba retener la audiencia, chicos, ¿qué esperaba? Así que en este video les voy a contar cómo yo hice para armarme mi propia PC con 12 años. No sé por qué lo digo si ya lo hice en el título, o sea, bro, les voy a ilustrar en Paint una parte porque va a ser más fácil. Este hombre guapo, atlético, musculoso, galán, soy yo con 9 años. Me había olvidado de decir que la historia transcurre de los 9 a los 12 años. No me había comprado todos los componentes cuando tenía 12, más bien fue un proceso. En esa época no tenía PC y jugaba con una que mi papá usaba para trabajar. Por si te lo estabas preguntando, los componentes de la PC eran un A10 7850K, un disco duro de 1 tera, una R7 250 que de hecho todavía conservo en la caja, 16 GB de RAM DDR3 en un módulo. Todavía sigo sin saber por qué esa computadora tenía tanta memoria RAM. 16 GB con esta escasez, guacho, ¿qué onda? Una fuente genérica de 850 watts que de hecho esta no la cambié hasta hace poco. Y un gabinete en formato SFF o Slim, no tengo ni idea cuál es. Pero es muy importante que se acuerden eso. Pero esa PC tenía dos problemas. Primero, que en verano no se podía usar. Bueno, mejor dicho, se podía usar por 1 hora máximo y después se te apagaba por sobrecalentamiento. Y segundo, que no era mía. Yo la podía estar usando jugando los jueguitos, venía mi papá y se la tenía que dar. Entonces me metí en Mercado Libre de la computadora, busqué PC Gamer literalmente y me encontré con una que me podía permitir con los ahorros que tenía de mis cumpleaños pasados. Spoiler, era literalmente la misma computadora, sin gráfica, con 8 GB menos de RAM y con menos almacenamiento. La había elegido solamente porque estaba la skin de Thanos de Fortnite en la portada, ¿sí? No sabía nada. Entonces yo todo re ilusionado fui con mi papá y le dije: Papi, ¿me la puedo comprar? Porfa. Pero si ya tenés la otra que está allá. Sí, pero esa es tuya y yo quiero una para mí. Ah, te la regalo. ¿Qué? ¿En serio? Y así fue la historia de cómo tuve mi primer computadora. Pero, claro, eso es una computadora. Y en el título dice PC Gamer. Entonces, ahí no termina la historia, sino más bien recién empieza. Y aparte esa me la regaló mi papá. Y esa computadora se me empezó a quedar corta con los nuevos juegos. En específico con uno, el Ark Survival Evolved. Los que lo conocen sabrán que nunca fue un juego muy bien optimizado que digamos. De hecho, conseguí mis primeras 1000 horas en ese juego yendo entre 9 a 15 FPS en esa computadora con todo lo más bajo posible. Así que empecé a investigar cómo podía hacer que esa computadora fuera mejor y me encontré con un video del Tomex en el que mostraba un componente que hacía que aumente los FPS de una manera mágica. Concretamente hablaba de una gráfica que era la GTX 1660 Super. La busqué por Mercado Libre y con lo que tenía ahorrado casi que podía llegar a comprármela. Entonces fui con mi papá otra vez, pero esta vez no iba a pedirle que me la regale, sino a pedirle trabajo. Sí, mi papá tenía un pequeño negocio o emprendimiento donde yo lo podía ayudar a cambio de plata. Y empecé a trabajar con una meta, la meta de comprarme la GTX 1660 Super. Después de unos mesecitos, cuando ya había llegado a la plata necesaria, había un problema. Esa gráfica no la podía meter en mi gabinete, básicamente porque era muy grande. Mi gabinete es en formato Slim o SFF, todavía sigo sin saber cuál es. Solamente se le podían meter gráficas low profile, lo que me dejaba solamente con dos opciones, una RX 550 o una GTX 1650. Y un día chambeando, mi papá me pregunta que qué voy a querer para el día del niño. Le iba a pedir un DLC del Ark, pero literalmente me interrumpió a mitad de la frase y me dijo: Shh, yo sé lo que vos querés. Vos querés una placa de video. Y yo tipo: sí, completamente, ¿cómo supiste? Y al día del niño, valga la redundancia, me compró la GTX 1650 Low Profile. A este punto me parece que debería de cambiar el título a cómo mi papá me compró mi primera PC Gamer. Pero sigan viendo. Me acuerdo que lo primero que hice cuando ya tenía la gráfica fue meterme al Ark, poner todos los gráficos en lo máximo que dé y ver que iba fluido. Mi ojo humano estaba experimentando una fluidez excepcional. Era épico. Y después de ver eso, me puse otro objetivo:
mejorar la PC al máximo que pueda. La idea original era comprar un i5 10400F, después una B460M y unos 8 GB de RAM para en un futuro meterle otros 8. Pero había un problema. La plata que había ahorrado para comprar en la placa de video ya no la tenía, básicamente porque me compré mi primer celular. Así que empecé a trabajar como un desquiciado para poder comprarme el procesador. Cuando ya tenía la plata, iba a hablar con mi papá para comprármelo, me dice: bueno, ¿te conviene comprarte un combo de procesador, placa madre y RAM en vez de comprarlo todo por separado? Y como ahí no sabía decir que no, cambiaron todos mis planes. Ahora el plan era comprarme un kit de actualización con un i3 10100F, una H410M de GB y 8 GB de RAM. Y estuve ahorrando bastante más tiempo, como unos 3 meses más, hasta que por fin me la pude comprar. Le mandamos todos los componentes a un técnico porque en esa época no me atreví a armarla yo solito. Y después de un día de espera, el técnico le dijo a mi papá que el disco duro que tenía era muy viejo y muy lento y que había chances de que se muera. Y me sugirió que le ponga un SSD antes de que se muera el HDD. Y como yo ya me había gastado todos los ahorros en esa computadora, apenas llevaba para comprarme casi la mitad del disco sólido. Pero vino mi mami y me dijo: bueno, te presto la plata y vos después me la devolvés en un futuro. Algo así como un préstamo, que se lo terminé saldando bastante rápido. Pagué el SSD y no me arrepiento de nada. La verdad que la computadora va como 5 veces más rápido. Y por fin tenía la computadora en mi casa. Qué lindo se sintió tener mi propia computadora para jugar a los fichines. Y esa fue la historia de cómo hice para armarme mi propia PC gamer teniendo 12 años. También le cambié el gabinete, pero no lo incluí porque la verdad es que no hace una diferencia en el rendimiento. Y también le cambié esa fuente genérica que tenía mi computadora. Cada que tocaba la computadora me daba una patada, literalmente. Pero son detallitos. Bueno, espero haber ayudado a alguien de esa edad que se quería armar una PC gamer. Aunque haya ayudado solamente a una persona, yo ya voy a ser feliz. Sobre todo, aprendan a decir que no.